¿Ya se puede ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a iniciar entonces para que nos dé tiempo de ver todo el ejercicio. ¿Sale? Bueno, la definición de nómina, pues ya la vimos, ya sabemos qué es, ya sabemos también cuántos tipos de nómina hay, cuáles son todos los elementos que la componen. Entonces, en esta clase únicamente vamos a ir directo al ejercicio. Ajá, directo al ejercicio para que podamos ver el cálculo. Bien, y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? ¿Alguien que nos ayude a leer esta diapositiva, por favor? Yo, profe. Sí, Brisa, por Dice, favor. ¿cómo calcular el recibo de pago de ingresos y deducciones? Dice, Andrea Márquez comenzó a trabajar en septiembre del 2020 en la empresa de ¿Cucú? ¿Triple Q? ¿O cómo lo leo? Bueno, ya. Sí, sí, sí. Ya es diciembre y el patrón le debe pagar su primer aguinaldo antes del día 20. Su aguinaldo corresponde a 15 días por año. Vacaciones, 6 días por año. Calcula su pago de nómina. Quincenal. Perfecto, Brisa, gracias. Ese era el chiste, ¿no? Para que se escucharan diciendo cu, cu, cu. ¿Sale? Pero no importa. Nada más es el ejemplo. ¿Vale? Está bien, profe. Ok. Y fuiste el conejillo de Indias. Pero bueno. Entonces, aquí tenemos los datos, ¿sí? Nos dice que esta trabajadora entró a laborar en la empresa en septiembre del 2020, ¿sí? Y que ahorita estamos en diciembre. Ajá. Obviamente en el ejemplo, ¿no? Y que el patrón le debe pagar su primer aguinaldo, por lo tanto, vamos a calcular la quincena del día 15 del mes de diciembre del 2020, ¿sí? Pero además a esto hay que agregarle las vacaciones correspondientes de los 6 días por año, ¿sí? Entonces hay que calcular cuánto es el pago de nómina, ajá, que le corresponde a Andrea, en este caso, ¿no? Andrea Márquez. Bien, entonces vamos a ir por pasos, ¿sí? El paso número 1 nos dice que vamos a completar los datos, ¿sí? Dice que primero hay que calcular el salario bruto, ¿sale? Nos dice que el salario mensual es de 20,000 pesos, ¿sí? Andrea ingresó el 1 de septiembre de 2020 y la fecha de pago es el 15 de diciembre del mismo año. El paso número 2, debemos calcular la gratificación anual o aguinaldo y se tiene que determinar el salario diario, que en este caso vamos a dividir obviamente los 20,000 entre 30 días. El resultante es 666.66. Por lo tanto, se debe calcular el aguinaldo proporcional de los 15 días por año. Ajá. Hasta ahí vamos bien. Realmente aquí todavía seguimos con los datos. Todavía no empezamos con los cálculos. ¿Sale? Pasamos al siguiente paso. ¿Sí? El paso número 3. Dice, hay que calcular el factor por día trabajado para determinar el aguinaldo correspondiente. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a calcular? Hay que dividir 15 días que corresponden de aguinaldo entre los 365 días que contempla un año. ¿Sale? Realizamos esa división y el factor es de 0.041 y los demás decimales. ¿Sale? Sí, sí nos quedó claro esa parte para el aguinaldo. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, el paso número 4 es calcular el factor por día, pero multiplicado por los días trabajados. ¿Vale? Para eso hay que sumar todos los días que ha trabajado Andrea durante el año para
pagarle su parte proporcional del aguinaldo. ¿Sale? Entonces, nos dice que su fecha de ingreso fue el 1 de septiembre. Por lo tanto, hay que sumar los días de septiembre, de octubre, de noviembre y diciembre. ¿Vale? Y aquí tenemos las cantidades. Septiembre tiene 30 días, octubre tiene 31, noviembre tiene 30 y diciembre tiene 31 días. Si lo sumamos, nos dice que el resultado son 122 días. Andrea trabajó 122 días de ese año, por lo que le corresponde únicamente la parte proporcional, ¿sí?, de aguinaldo correspondiente a esos 122 días. ¿Sale? Entonces, ahora debemos multiplicar el factor que acabamos de calcular de 0.0410959, ¿sí?, por el número de días, por 122. El resultado nos da 5.0137. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, Sí. después del punto, ¿podemos tomar solo 3 dígitos o tenemos que tomar todos? No, con que utilicen 3. Sí, 3 está bien. ¿Sale? Es decir, Gracias. hasta 0.041 está bien. Ajá. Digo, aquí en el ejemplo están tomé todos los decimales, pero en el ejercicio que hagan ustedes, con que tomen 3 es más que suficiente. Gracias, ¿Vale? profe. Ok, entonces, vamos a ver cómo queda. ¿Sí? El siguiente paso es calcular el factor, ¿sí?, de los 122 días, pero multiplicado ahora por el salario diario. Ajá. El factor de los 122 días es el que acabamos de calcular, el 5.0137, y lo vamos a multiplicar por 666.66. ¿Sale? Que es el salario diario. El salario mensual dividido entre 30. Ajá. Entonces lo multiplicamos y el resultado es 3.342.43. Eso es lo que se le va a pagar al trabajador, o a Andrea en este caso, por concepto de aguinaldo. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Y de hecho, si lo vemos aquí les puse, les simulé una especie de recibo, ¿sale? De nómina. Nada más que salieron con las letras muy pequeñitas. Ajá. Hasta arriba dice el nombre del empleado, por supuesto. Lo simulé nada más, ¿no? Porque obviamente un recibo de nómina tiene que incluir más datos: el nombre de la empresa, el puesto, el nombre del trabajador, debe incluir su número de seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita nada más yo le puse el nombre del trabajador, le puse el pago, el periodo que abarca ese pago, que en este caso es la quincena del 1 al 15 de diciembre. Y del lado izquierdo están las percepciones, del lado derecho están las deducciones. Ajá. Entonces, del lado de las percepciones ya tenemos dos, ¿no? El sueldo quincenal, que ya lo habíamos visto, ¿no?, en la clase anterior. Si al mes gana 20,000, entonces lo dividimos entre 2 para saber cuánto gana la quincena, nada más, ¿sí? El sueldo es de 10,000 pesos y la gratificación anual por concepto de aguinaldo es la que acabamos de calcular, 3,342.43. ¿Sale? Hasta abajo se pone un subtotal, ¿no?, que hay que ir sumando ambas partes, ¿sale? Tanto percepciones como deducciones. Hasta ahorita vamos en la primera parte, ¿sale? Nuestro subtotal hasta el momento es de 13,342.43. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, gracias. Ok, excelente. Entonces pasamos a la siguiente.
Ajá. Nos dice que ahora debemos calcular las retenciones, es decir, vamos ahora con la parte de las deducciones, con todo aquello que se le descuenta al trabajador. Ajá. ¿Cuáles son las principales? Pues de acuerdo al ejercicio, pues nada más tendríamos que calcular el ISR y la cuota del IMSS, ¿no? Pero la cuota del IMSS como tal no se calcula, esa la fija el Seguro Social y nada más de acuerdo al puesto, de acuerdo al salario que gana, el IMSS le desglosa y le descuenta una parte, ¿sale? Esa no la calcula ni la empresa, no la calcula el trabajador, no la calcula nadie, sino el Seguro Social ya la tiene determinada. Por lo pronto, vamos a calcular entonces las retenciones del impuesto sobre la renta, ¿no? El ISR. ¿Sale? Aquí nos dice que el artículo 96 de la ley del ISR nos indica si pagamos salarios a los subordinados, entonces el patrón está obligado a hacer las retenciones. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el trabajador no tenga la necesidad de estar haciendo su declaración de impuestos. Claro, por lo menos por este trabajo. Si el trabajador realiza otros o tiene otros ingresos, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pero por el trabajo que está comprobado en este recibo de nómina, no es necesario que él esté haciendo su declaración de impuestos, porque el patrón ya le está haciendo la retención y posteriormente la tiene que entregar al gobierno. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí vamos es donde vamos a utilizar ya la tabla de retención del ISR. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedaría. ¿Sale? Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, nos dice que primero debemos ubicar el salario mensual del trabajador, que en este caso quedamos que es de Andrea Márquez. ¿Sale? Su salario es de 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora ese sueldo, vamos a ver en qué rango se ubica en la tabla de retención de ISR, que es la que ustedes investigaron. ¿Sale? Déjenme ponerla en pantalla, también aquí la tengo para poder utilizarla, para que sepan cómo vamos a ubicarlo. Denme un segundito. ¿Ya la pueden ver? Ya, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces, quedamos que el sueldo es de 20,000 pesos. Entonces, yo tengo que ubicarlo dentro de las primeras dos columnas. En la columna del límite inferior y límite superior. ¿Sale? Entonces, busco, ¿no? A ver cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior para poder ubicar el salario de nuestro ejemplo. ¿Sí? Quedaría aquí, en este rango. ¿Es correcto? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, ubicarlo en esta tabla me va a permitir saber cuál es la cuota fija que va a pagar el trabajador y también cuál es el porcentaje que se le va a cobrar por el excedente del límite inferior. Ajá. Entonces, vamos a ubicarlo aquí, ¿no? Ese es el rango que le corresponde de acuerdo a su salario, a nuestro trabajador. ¿Sí? Lo cual dice que debe pagar una cuota fija de 1,417 pesos con 12 centavos. ¿Sí? Pero que además debe pagar el 21,36% por el excedente del límite inferior. ¿Vale? Ok. Voy a regresar a la presentación. ¿Sale? Para que vayamos viendo cómo hacemos el cálculo.
Ustedes en su tabla del ISR, por favor, ubiquen el rango, ¿sale? El rango en el que se encuentra nuestro ejercicio, para que ya no tenga yo que estar cambiando entre una y otra, nada más lo vayan siguiendo ustedes, ¿sí? Ok, y aquí está precisamente, ¿sí? Nos dice que lo ubicamos en este rango, ¿no? En el rango de 13,381 a 26,988. Como les decía, le va a corresponder una cuota fija de 1,417.12 y un impuesto del 21,36% por el excedente. Ahorita vemos cómo se calcula. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok, excelente. Vamos entonces con el paso número 7. ¿Sí? ¿Cuál es el paso 7? Ahora sí. Dice que primero vamos a calcular la diferencia entre el sueldo de Andrea con el límite inferior. ¿Sí? Lo que quiere decir que el sueldo de Andrea es 20,000 y el límite inferior es de 13,381.48. ¿Sale? La diferencia es de 6,618.52. Es la resta nada más. ¿Sale? Entonces, a esa diferencia es a la que se le va a aplicar el porcentaje, que quedamos que era del 21,36%. Ajá. ¿Cómo le calculamos? Pues únicamente multiplicamos los 6,618.52 por el 21,36%. ¿Sale? Si ustedes lo hacen en su calculadora de manera muy rápida, se van a dar cuenta que el resultado es de 1,413.71. ¿Es correcto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, esa es la otra cantidad que va a pagar por el excedente. Ajá. ¿Cómo quedaría ya el cálculo? Ajá. Quedaría de esta manera. ¿Sale? Ajá. Nos dice que al monto que acabamos de calcular, le tenemos que sumar la cuota fija. ¿Sí? Es decir, 1,417.12, que fue lo que calculamos, le sumamos la cuota fija, que es de 1,413.71, y el resultado nos da 2,830.83. ¿Sale? Que es este de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, nos dice que esta retención va a ser mensual. Ajá. Pero como nosotros estamos calculando el pago quincenal, hay que dividirla entre 2. ¿Sale? Y aquí está. 2,830.83 entre 2 me da 1,415.41. Eso es lo que se le debe descontar al trabajador en cada pago quincenal. Obviamente, si el pago de nómina fuera mensual, pues entonces se le descuentan una vez al mes los 2,830. ¿Sale? Y así nos queda en el, en el recibo de nómina, ¿no? Que les había comentado, que estábamos aquí simulando. Ajá.
Ya del lado izquierdo ya tenemos las dos percepciones, ¿sí? Y ahora vamos del lado derecho con las deducciones. Aquí tenemos la retención del ISR por el sueldo, ajá, que son 1,415.41. ¿Dudas con este cálculo? No, profe. Ok. Creo que la parte un poco más enredada es lo del límite inferior, ¿no? Y la diferencia. Siempre el sueldo lo van a, le van a restar el límite inferior, ¿vale? Porque luego de repente hay confusiones, ¿no? ¿Era el límite inferior o el límite superior? No, es el límite inferior. Ajá. Y a eso a ese resultado es al que le van a aplicar el porcentaje, ajá, que se marca en la tabla que investigar. ¿Sale? Hasta ahí quedaría entonces nuestro cálculo del ISR por concepto de el sueldo. ¿Sale? Pasamos al siguiente paso. Ajá. El paso 9 nos dice que ahora tenemos que calcular el ISR por el aguinaldo o gratificación anual. También se le conoce así como gratificación anual. Ajá. Pero para esto existe una ley, ajá, un artículo dentro de la ley del ISR que nos podría ayudar a exentar ese pago de impuesto. ¿Cómo aplica? Bueno, nos dice que si el aguinaldo es menor o igual a 30 días de salario mínimo, entonces no se paga ese impuesto. Ajá. Solo se va a pagar cuando sea mayor. Cuando el aguinaldo sea mayor a esos 30 días de salario mínimo. Ajá. Por lo tanto, hay que calcular cuál es esa cantidad. ¿Vale? El salario mínimo en nuestro país para este año es de 141.70 pesos. Ajá. De hecho, ese es para el año 2021. ¿Sale? Yo dejé esa cantidad, no les puse la del año pasado. Cambia un poquito, no mucho, pero puse esta para que no hubiera confusiones con los ejercicios posteriores, ¿sale? Porque obviamente el monto va a cambiar, entonces para que no hubiera esa confusión, mejor ya desde este ejercicio utilicé ese dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Únicamente hay que multiplicar, ¿sí? El salario mínimo general es de 141.70, lo multiplicamos por 30 días y el resultado es 4,251. Ajá. Es decir, si el aguinaldo que nos van a pagar es menor o igual a esta cantidad, entonces no pagamos impuestos sobre la renta de ese concepto. ¿Sale? Solo si es mayor, aunque se pase por un peso, ya se tiene que pagar. ¿Sale? No importa. En nuestro ejemplo, le voy a regresar a la diapositiva anterior. En nuestro ejemplo, el aguinaldo es de 3,342.43. Aquí está en una letra muy pequeñita. Déjenme hacerlo. A ver, se puede hacer un poquito más grande. Es que grande. ¿Se ven? Ahí está. ¿Sale? Ese es el aguinaldo, 3,342.43. Lo comparamos con la cantidad, es menor. Ajá. Entonces, en este caso, nuestro ejercicio no estaría pagando impuestos sobre la renta de el aguinaldo. ¿Sale? Pero, como en los ejercicios que ustedes van a realizar, puede que sí,
sea aplicable, perdón, entonces decidí poner un ejemplo. Ajá. Para que veamos cómo se calcula el pago del ISR, porque es un poquito diferente al cálculo del ISR del sueldo. ¿Sale? Entonces, por eso lo puse con otro color la letra, con el color verde, porque este es un ejemplo extra, por así llamarlo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a suponer que el aguinaldo es de 5,192.23 pesos. ¿Sale? Y como la cantidad que nosotros únicamente tenemos libre para no pagar impuestos es de 4,251, entonces quiere decir que sí vamos a pagar ese impuesto. ¿Sale? Pero solamente vamos a pagar por el excedente. Ajá. Es decir, el extra. ¿Cómo lo sacamos? Hay que restar la cantidad que vamos a pagar o que nos van a pagar de aguinaldo menos la cantidad que está exenta. La diferencia nos da 941.23. Únicamente vamos a pagar impuesto por esa cantidad. No se va a pagar por los 5,192, ¿vale? Sino solo por el excedente. Ajá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ok, aquí está. ¿Sí? Nos dice que primero debemos hacer sacar la parte proporcional. ¿Sí? Para calcular la parte proporcional de ese aguinaldo, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos que dividir, ¿sí?, el monto que vamos a determinar el aguinaldo, es decir, los 941.23 los vamos a dividir entre 365 días. Ajá. El resultado nos da 2.5787. Ajá. Después, esa cantidad hay que multiplicarla por 30.4. ¿Por qué 30.4? Porque la ley del ISR nos dice, señala que en promedio, todos los meses del año tienen 30 días, 30.4 días, ¿vale? Considerando que algunos tienen 31 y que febrero tiene 28. Entonces, en promedio, para que todos quedaran igual, cada uno tendría 30.4. Entonces, para efectos del aguinaldo nada más, se va a utilizar esa cantidad, 30.4. Lo multiplicamos, 2.57 por 30.4, y nos da 78.39. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Sí, todavía nos quedan 4 minutitos. Ok. Bueno, entonces, esta cantidad, ajá, la vamos a sumar al salario mensual de nuestro trabajador, que en este caso es 20,000 pesos, ¿no? Quedamos que gana 20,000 pesos al mes. ¿Sí? El resultado es 20,078.39. ¿Sale? Este dato nos va a servir únicamente para ubicarlo nuevamente en nuestra tabla de retención
del ISR. Ajá. Es un poco engorroso y puede ser un tanto complicado porque los cálculos que hicimos aquí, en este paso 12, ajá, únicamente nos van a servir para ubicar el salario en esa tabla y poder determinar el rango y el porcentaje que le vamos a aplicar. ¿Sale? Entonces, ya tenemos que su sueldo, el sueldo de nuestro ejemplo, ¿sale? Al mes es de 20,078.39. Entonces, hay que ubicarlo en la tabla y en este caso queda en el mismo rango que el sueldo anterior. Ajá, no se modifica el rango, ¿sale? Queda en el rango de 13,381.48 a 26,988.50, ¿sale? Que es el mismo que teníamos señalado hace ratito. Con lo cual nos dice que para el impuesto, perdón, para calcular el impuesto del aguinaldo, únicamente vamos a hacer el porcentaje, ¿sale? No vamos a pagar la cuota fija, únicamente se le va a aplicar el porcentaje, ¿sale? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí nos dice, ¿no? El aguinaldo gravable, es decir, el excedente que habíamos calculado en el paso 11, 941.23, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por el porcentaje que acabamos de definir en ese rango, que es el 21.36%. Lo multiplicamos y el resultado es de 201.05. ¿Vale? Y ese sería el impuesto sobre la renta que tendría que pagar el trabajador por concepto nada más de el aguinaldo. ¿Dudas hasta ahí, chicos, chicas? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, está a punto de terminarse la conexión. Nos volvemos a conectar, por favor, con el mismo enlace para concluir este cálculo. ¿Sale? $5 por 10 está bien.